Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada en la que vamos a aportar soluciones al gran desafío mundial, reducir la huella de carbono, en definitiva, luchar contra el cambio climático. Suena a una aspiración inabarcable, casi como al sueño de un mundo mejor, pero la realidad es que el problema es de tal magnitud que casi nos debería ya quitar el sueño. Cuando lo abordamos desde un foro local como este al que vamos a asistir, eso de dar soluciones a un problema global casi parece pretencioso. Sin embargo, ya verán cómo no lo es, porque de aquí van a salir ideas y medidas que se pueden extrapolar para impulsar un cambio por la sostenibilidad. Esta jornada se enmarca dentro de los encuentros del diario que organiza Diario del Alto Aragón y en los que hemos abordado distintas problemáticas que, como esta, también hay que actuar en el corto plazo, sobre todo para garantizar un futuro. Temas como la despoblación o la movilidad sostenible que hemos abordado en ediciones anteriores. Un informe del Ministerio del Reto Demográfico, de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, revela que el 93,5% de la población está preocupada por los riesgos y los efectos del cambio climático. Sin embargo, esos gestos a veces se nos olvidan, esa preocupación se olvida cuando estamos en casa y, como veremos después, pues no siempre hacemos un gesto tan sencillo como el reciclaje doméstico. Gobiernos, empresas y particulares tenemos esa obligación, esa responsabilidad de contribuir a ese reto mundial que tiene ya programas, fechas marcadas, pero lo que hace falta es pasar a la acción. Y aquí empresas e instituciones ya han hecho los deberes y ya han pasado a la acción y vamos a conocer varios ejemplos. Les presento a las personas que me acompañan en la mesa. Unai Navarro, que es gestor de comunicación de Coca-Cola en Huesca. Roberto Cacho, que es concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. Está a mi lado Teresa Abiu, que es la gerente de Grusa, que es la empresa de gestión de residuos de las comarcas de La Hoya, la Jacetania y el Alto Gállego. Y Fermín Serrano, que es el comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón. Pues con ellos vamos a lanzar esas ideas y esas medidas. Vamos a comenzar con Unai Navarro, el gestor de comunicación de Coca-Cola. Nos va a explicar esos planes que tiene la compañía para conseguir un movimiento social que propicie el cambio. Solo les hago un adelanto. La planta de agua mineral Oscense de Vilas del Turbón fue pionera en España en descarbonización en el año 2021 y ese modelo se está exportando a otros lugares. Unai. Gracias, Elena. Bueno, efectivamente, como bien indicas, nosotros desde Coca-Cola estamos trabajando con el fin de ser neutros en emisiones de carbono. De cara a 2030 tenemos marcado un objetivo de reducción del 30% y de cara a 2040 nos hemos comprometido con ser totalmente neutros. Lo que haremos será reducir todas nuestras emisiones al máximo dentro de nuestras operaciones y lo que nos reste por o sea, todas las emisiones que tengamos que no podamos reducir, lo que haremos será compensarlas. Como bien decías, Vilas del Turbón es un ejemplo porque en septiembre de 2021 fue la primera planta en España que se convirtió en neutra en emisiones de carbono. Todo esto se hizo mediante instalaciones de luces LED, aislamientos térmicos, se utilizan energías renovables y se ha reducido todo lo que es las emisiones de huella de carbono en un 36% por litro de bebida producida. Y en cuanto a lo que adelantabas de iniciativas de cara a la sociedad para reducir lo que es para reducir la huella de carbono, pues dentro de todas ellas tenemos una iniciativa que se está trabajando con los hosteleros que se llama Hostelería por el Clima, cuyo objetivo es descarbonizar al máximo la hostelería en su actividad. Y luego tenemos otra serie de actividades como puede ser mares circulares, en las cuales fomentamos todo lo que es la parte de reciclaje, que queramos o no, si utilizamos materias primas recicladas, su huella de carbono siempre es inferior a una materia prima.
Decía antes que se estaba exportando, ¿no?, el modelo de la fábrica de Vilas del Turbón o modelos parecidos a otras fábricas que tenéis también por toda Europa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, de cara a 2023 el objetivo es otras 6 plantas que pasen a ser plantas neutras en emisiones de carbono. Al final, Vilas del Turbón, por el tamaño que tiene, ha sido un buen piloto y con ese resultado lo que vamos a hacer es exportarlo, como bien decías, a diferentes fábricas a nivel europeo. Bueno, pues vamos a continuar conociendo también las acciones que se hacen desde las instituciones y continuamos con Fermín Serrano. Bueno, pues con motivo del 7º aniversario de la Agenda 2030, el Gobierno de Aragón ha renovado su apuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Alianza Aragonesa y la pasada semana se creó una plataforma para dar visibilidad e impulsar los proyectos conjuntos que hacen posible el poder cumplir esos objetivos con el apoyo de todos los agentes aragoneses. Ya se han unido más de 20 organismos. Bueno, estáis impulsando distintas iniciativas. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento el Gobierno de Aragón? Bueno, en general con estos temas creo que es importante destacar la importancia de los datos y las evidencias para evitar negacionismos y catastrofismos. Entonces, una de las cosas que tenemos en Aragón es que hay mucha gente haciendo mucho y haciendo cosas muy bien y tenemos que resaltarlo, comunicarlo, acompañarlo, compartirlo para que eso sea mejor. Digo lo de la ciencia porque es lo que nos tiene que orientar muchas veces en estas decisiones que son a largo plazo, que reciclar es muy importante, pero sabemos que nuestros comportamientos habituales o colectivos van a tener una influencia en las próximas décadas. No es cosa que cambiemos las emisiones de hoy para mañana, ¿no? En ese sentido, la ciencia nos dice también que tenemos que trabajar todos, que movilizar más recursos y sobre todo conseguir más impacto. Trabajar todos es una de las líneas que mencionas, que es recurrente y una obsesión de nuestro gobierno. Trabajar en alianzas, trabajar juntos, decimos ir juntos a la aragonesa, porque es un factor de competitividad sostenible y porque es la única forma de acometer con ciertas garantías problemas tan complejos, con sistemas tan frustrados, que lo que mejora por un lado o lo que es por el otro, etc. Entonces, las alianzas, luego entramos en detalle si queréis, pero la semana pasada lanzamos la Alianza Aragonesa para la Agenda 2030, que viene a suponer como un paraguas para reconocer que centros educativos de Aragón tienen reconocimiento, lo están haciendo muy bien, empresas tienen reconocimiento, lo están haciendo muy bien, entidades locales tienen reconocimiento, lo están haciendo muy bien, poner un poco de concierto en todo esto, ¿no? También trabajamos de forma transversal. Los ODS nos dicen que el cambio climático tiene mucha relación con el resto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabajamos pues desde la movilidad sostenible, el turismo sostenible, la economía circular o la salud sostenible y la eficacia de los fondos públicos, ¿no? Lo que nos dice, vuelvo a la ciencia también, lo que nos dice decía que hace falta movilizar más recursos. Y creo que esa es una de las oportunidades que estamos teniendo ahora, que son los fondos europeos de recuperación, que está suponiendo un empujón muy importante, no definitivo, pero sí histórico en cuanto a que nunca se había movilizado tal cantidad para acelerar esas transiciones, verde y digital sobre todo, que van de la mano, y creo que nos coge con gran parte de los deberes hechos, con políticas en procesos y con un momento muy importante que ya es... no sé si decías, nos quita el sueño a los ciudadanos, no nos tiene que quitar el sueño, pero tenemos que estar ya, porque nos dice la ciencia, vamos tarde. Pero es verdad que la ciencia también nos dice, aunque si nos ponemos todo y conseguimos más impacto, estamos a tiempo. Quedémonos con la parte positiva. Bueno, pues vamos a continuar ahora con Teresa Biu, que es la gerente de Grusa, la empresa de gestión de residuos, una sociedad anónima de capital público que se creó para gestionar los residuos de las comarcas de La Hoya de Huesca, el Alto Gállego y la Jacetania. Su reto es cumplir en un futuro cercano la directiva europea que marca que es recoger de forma selectiva el 50% de los residuos generados. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Cómo está trabajando Grusa?
Bueno, las noticias no son muy buenas, lo siento, pero la verdad es que ahora estamos lejos de esos objetivos. Tendríamos que estar ya recogiendo de manera selectiva el 50% de los residuos que generamos y estamos del orden de un 20%, o sea, estamos francamente lejos. Pero sí que esperanzados porque, como bien ha dicho Fermín, pues tenemos un impulso muy grande por parte del Gobierno con subvenciones y con apoyos para poner los medios necesarios para poder llegar a ese porcentaje. Ese porcentaje nosotros tenemos todas nuestras esperanzas puestas en la recogida selectiva de la materia orgánica. En Huesca Ciudad ya se conoce el proyecto y se conoce el contenedor marrón famoso, porque hace ya muchos años que se está implantando, se está haciendo por barrios, pero en el resto del territorio acabamos de empezar. En Jaca lo hemos implantado el 13 de junio, hemos comenzado. En Sabiñánigo tenemos previsto implantarlo a finales de noviembre y después ya cubrir todo el territorio con el contenedor marrón para la recogida orgánica. ¿Y por qué la recogida orgánica? Bueno, pues porque en nuestro territorio estamos generando 45.000 toneladas de residuo al año que van a vertedero directamente. Esto es muchísimo. Y haciendo caracterizaciones de este residuo hemos visto que el 40% es materia orgánica. Es decir, si recogemos de manera separada la materia orgánica, llegaríamos a cumplir los objetivos que tenemos marcados desde Europa, que actualmente es el 50%, pero para el 2025 tiene que ser ya un 55%, para el 2030 tiene que ser un 60%, o sea, no nos podemos quedar allí, tenemos que trabajar. Estamos en ello. Lo cierto es que la respuesta de la ciudadanía inicialmente no es alta, pero sí que por experiencias en otras comunidades sabemos que con los años pues esto va creciendo, ¿no? Y esperamos poder llegar a los objetivos que tenemos marcados, por supuesto. Bueno, pues continuaremos después ahondando en el debate. Vamos a darle la palabra a Roberto Cacho, el concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca. Huesca posee una certificación en huella de carbono que concede el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y es miembro también de la Red de Ciudades por el Clima y forma parte también de un proyecto piloto de estudio y reducción de la huella de carbono. Bueno, ¿cómo está la capital oscense? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué voy a decir yo? Bueno, maravillosamente bien. Para nosotros el mandato de la ciudadanía del ayuntamiento es claro, tener la ciudad más sostenible, más medioambientalmente mejor para vivir, ¿no? En el día a día. De ahí nuestra apuesta por lo que ponen nuestras máquinas, Huesca verde y limpia. Limpia en todos los aspectos, como muy bien decía Teresa, la importancia y la inversión del ayuntamiento en esa implantación del quinto contenedor que en esta legislatura pues va a llegar a toda la ciudad, ¿no? Teníamos en María Auxiliadora. Pero es en todos los campos el trabajar de una manera eficiente, natural. Desde el 16 no se emplean químicos en el cuidado de las zonas verdes. Eso es un trabajo ingente para mantener pues 120 hectáreas de zonas verdes que tiene la ciudad, ¿no? Pero trabajar en todos los campos y, por ejemplo, uno que a mí sí me quita el sueño, que es el agua. Estamos viviendo una sequía que a quien se lo digas a nivel nacional, que Huesca, en el Pirineo, ¿no?, que nos sitúa todo el mundo, tenemos una sequía, pues la tenemos y como no lleva, la tenemos grave, ¿no? Madrid está a 250 con un hectómetro que será inutilizable, pues es para preocuparse. Entonces, nosotros desde el 19 vamos más lentos de lo que quisiéramos, pues por esos año y pico largo de la pandemia que nos rompió nuestras líneas de trabajo, tanto en eficiencia energética como en abastecimiento de agua, como digo, en la infraestructura verde de la ciudad. Pero teníamos claro que son los caminos a seguir y la crisis energética que estamos viviendo también nos lo han indicado a posteriori, ¿no? En Huesca tenemos unos 11.000 puntos de luz en vía pública. Estos 11.000 puntos de luz vienen a consumir el 90% de la factura energética de la ciudad, el 90%. El camino a la migración a LED era sí o sí el camino a seguir. Hemos sustituido 2.000 puntos ya en la ciudad, ¿no? O todas las inversiones que se ha hecho en materia de agua o, como apuntaba Fermín,
los fondos Next Gen, que van a ser pues, un motor para avanzar en muchísimos aspectos que con fondos o recursos propios hubieran sido muy complicados. Pues tenemos concebido para colocar placas solares en las naves municipales, la generación de 100 megavatios que nos dará energía para todo el uso de los propios servicios generales en un radio de 500 metros de ese punto. Pues podemos darle luz al Colegio Alcoraz, a toda la vía pública, por ejemplo, ¿no? O los fondos que llegaron para los parkings disuasorios, que en definitiva también conseguiremos que X vehículos no entren al centro de la ciudad. Todo este trabajo, ¿no?, queda como un poco disperso. El alcanzar la huella de carbono era fundamental para decir dónde estoy, qué tengo que hacer y dónde quiero llegar, ¿no? Y el contar con organismos supramunicipales como es la CEMO y que nos hayan ayudado a calcularla, aunque sea en una primera base, no una huella 100% real, porque no depende solo de nosotros para tenerla 100% real. Nosotros nos basamos en alcance 1 y alcance 2, muy rápido. Alcance 1, el CO2 que yo genero directamente, el gas que consumo en las calderas del ayuntamiento, lo que consumen los vehículos municipales, eso lo estoy generando yo directamente. Alcance 1. Alcance 2, la energía que yo consumo en la vía pública, en los edificios públicos, yo no estoy generando directamente ese CO2, pero en algún sitio lo están generando para que yo tenga esa energía, ¿no? Son datos que yo sí que puedo tener para calcular y para alcanzar pues este sellito que nos han dado de que tenemos calculada nuestra huella de carbono. ¿Es la real? Es una base. Es una base que poco a poco irá avanzando. Necesitamos el alcance 3, ¿no? Pues las empresas que trabajan para el ayuntamiento tendrán una huella de carbono que indirectamente se la estoy generando yo. Para eso falta, pero bueno, llegaremos. ¿Y cuál es la huella de carbono que tenemos? Bueno, ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es la medida? La media que se calculó, nos eligieron a 25 ciudades para hacer esta huella de carbono. En la media de las 25 ciudades sale 60 kilos tonelada. Esta media es real, ¿vale? Nosotros estamos en los alcances 1 y 2, estamos en 80 kilos tonelada por habitante. En las medias nacionales es una cantidad irrisoria, es muy pequeñita. O sea, es un punto positivo, pero sí, es lo que te digo, necesitamos esos datos del alcance 3. Pues buena parte de los CO2 que pueda generar Brusa, por ejemplo, son del ayuntamiento. Nos llevan toda la limpieza diaria de la ciudad y toda la recogida selectiva de basuras, con lo cual están generando un CO2 directo que indirectamente es mío. Bueno, pues cuando alcancemos, pero los datos, 80 kilos en el alcance 1 y 2, están muy bien, teniendo en cuenta que somos una ciudad que muchos trabajos los hacemos directamente. Esto tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Zaragoza también la calcularon, pero en el alcance 2 no han dado los datos, y en el alcance 1 Zaragoza tiene externalizado muchísimos servicios, limpieza diaria, que nosotros, servicios generales, que nosotros lo estamos haciendo con recursos propios, ¿no? Tenemos más de la mitad de la ciudad se hace con jardineros propios del ayuntamiento, el resto con una UTE, que también nos tendrá que dar esa huella de carbono. Y lo que es el mantenimiento de la ciudad, fontaneros, electricistas, bla, 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 es con recursos propios, con lo cual sí que tenemos ese dato frente a ciudades que hasta que esas empresas externas no les den los cálculos no pueden tener una huella real de lo que se hace. Bueno, tanto Fermín como Roberto comentabais, hacíais alusión a esos fondos europeos, los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Hay como, bueno, a veces una falsa creencia, ¿no? ¿Están llegando, no están llegando? ¿Cómo podemos acceder a ellos? ¿Cómo pueden llegar a ellos no solo las instituciones que habéis mencionado? Roberto ha mencionado distintos proyectos donde se ha conseguido financiación. ¿Cómo pueden llegar a ellos empresas particulares? Sí, entiendo que la gente que no esté habituada a los fondos europeos en general, con el mecanismo concreto de recuperación y resiliencia, pues esté sufriendo como cierta paranoia por descubrir cuáles son los tiempos, los modos y las formas de los fondos europeos o los fondos públicos en general. Luego que hay mucha gente que no está habituada a aplicar, presentar un proyecto en concurrencia competitiva y demás. Bueno, dicho lo cual, me encanta que Next Generation Europe esté elevando el listón de la gestión y de la percepción hacia todos los fondos públicos
y en concreto los fondos europeos, que a veces se asocian fondos europeos al MRR, como así separado. Lo que está llegando, efectivamente, lo que dicen los datos y las validaciones por los expertos independientes europeos, es que España está a la cabeza en cuanto a la articulación, diseño e implementación de los fondos. Y tenemos el anticipo y 2 pagos semestrales que van en función de los hitos y objetivos que marca el Plan Nacional, que es lo que nos tiene que preocupar a todos. Si alguien quiere saber de fondos europeos, que vaya al Plan Nacional, que vea los hitos y los objetivos, y cuando acaba cada una de las 212 medidas y las casi infinitas submedidas, que mire el objetivo y el deadline, la fecha límite, para ver cómo estamos. Entonces, que cuando dice falsa creencia, yo creo que hay más que falsa creencia, es una desinformación en cuanto estos fondos que se tendrían que estar ejecutando ya, es que no se puede. O sea, los fondos son para 2023 o 2024 o hasta 2026 en algunos casos. Y es un árbol lleno de ramas, cada rama tiene su característica, cada medida, su medida, línea de actuación, su medida, y las convocatorias pues es complicado, desde luego. Entonces, de lo que dice, de los 70.000 iniciales que se hablaba en transferencias, más del 60 se han transferido ya desde el Gobierno central a las comunidades autónomas, y es verdad que ahí hay un salto desde que nos dan transfieren los fondos hasta que se articulan por intervención, se sacan las convocatorias, se publicitan, se resuelven, se ejecutan, se certifican. Efectivamente es un proceso que hay que entenderlo y hay que explicarlo, y cuanto más mejor. Dicho lo cual, el que quiera optar a los fondos europeos, que no tenga el chip de yo tengo este proyecto, de dónde me dan el dinero, sino que vean cuáles son los problemas que ha marcado Europa y España para esto, que vea a través de las páginas web del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, plan de recuperación.gov.es y aragón.es/Next Generation EU convocatorias, algo así es, en Google sale fácil, que mire dónde están las convocatorias y vea las que están abiertas. Ahora el Gobierno de Aragón, para temas de los que hoy estamos hablando, yo creo que tenemos, lo revisé ayer, 4 convocatorias abiertas para instalaciones para energías renovables en varios sectores de la economía, millonada. Para gestión forestal de los montes, otros tantos millones, 4 millones. Para rehabilitación energética en los municipios de reto demográfico con menos de 5.000 habitantes, otros millones. Para transformación de flotas de transporte de mercancías, etcétera, otros tantos millones. No voy a dar detalles si queréis, sí, pero también hay ayudas entonces directas, hay convocatorias que están llegando. Entiendo quien diga que no va a ser suficiente, y suelo decir el ejemplo de la convocatoria histórica para rehabilitar las viviendas y los edificios, que necesitamos mejorar el confort, y ya vemos cómo estamos este año con las calderas de gas, etcétera. Necesitamos mejorar el confort, pero sobre todo bajar también la huella ecológica y la factura de la luz. Con 17 millones vamos a llegar por fin a 4.600 viviendas, pero 4.600 viviendas en todo Aragón están lejos del total de viviendas, de primeras viviendas anteriores a 1981 que tenemos. Echad cuentas. Entonces, quien diga, a mí no me ha llegado, pues efectivamente los fondos públicos son los que son. No, imposible que lleguen a todos. Las pymes que digan, a mí no me ha llegado, pues imposible que llegue a todo el mundo. O sea, estábamos hablando que en Aragón necesitaríamos más de 20 veces más de los que nos está llegando. Pero también la realidad es que hay gente que lo desconoce, ¿no? Seguramente muchas convocatorias, si tuviesen 10 veces más de presupuesto, se quedarían luego vacías por falta de concurrencia, etcétera. Hay factores, pero bueno, gracias por preguntar, porque están llegando los fondos, sí, al ritmo que toca, no al ritmo que nos gustaría a todos, efectivamente, pero la ley, la transparencia y el rigor necesitan según qué movimientos. Pero entiendo a quien tenga urgencia y diga, oye, lo quiero ya, pero bueno. Bueno, ya que estamos en la Cámara de Comercio también, yo creo que es importante saber cómo las empresas, por ejemplo, pueden aplicar, las pequeñas empresas, que aquí son la mayoría, cómo pueden aplicar determinadas medidas, ¿no? Tú que perteneces, Unai, a una gran compañía, ¿tú crees que esas medidas que habéis implementado en muchos casos son perfectamente trasladables a una pyme? ¿Es más cuestión de presupuesto o de mentalidad? Bueno, hay una gran parte que es de concepto, porque al final, por ejemplo, utilizar unas energías con garantía de origen renovable, presupuestariamente no hay un gran incremento, todo lo contrario. O sea, no es que sea un ahorro, pero bueno,
pero tampoco no hay un detrimento en el tema de costes. Y eso es algo que ya directamente reduce tu huella de carbono de forma muy considerable. Al final, pues eso, toda la parte de suministro eléctrico es importante que sea de origen renovable. Esto lo hemos hecho nosotros, lo puede hacer en la tienda de la esquina, la frutería, etcétera, etcétera. Luego hay otros temas como pueden ser, por ejemplo, equipos de frío. Los equipos de frío, pues ahí sí que requiere algo de inversión. Tampoco hablamos de grandes inversiones económicas, pero bueno, a día de hoy los nuevos equipos de frío son mucho más sostenibles, que llevan gases que no son hiperfluorados. Entonces, bueno, hay una serie de acciones que no conllevan tanta inversión. Luego hay otras pues que evidentemente tienen más inversiones. Si hablamos de instalar pues elementos solares, etcétera, etcétera, sí que tiene algo más de inversión. Pero hay otros puntos en los que se puede ir reduciendo antes de acometer grandes inversiones. Fermín o Teresa, ¿vosotros creéis que las pymes pueden hacer pequeñas acciones para reducir su huella de carbono? Ya independientemente de los sectores, ¿no? Porque el abanico puede ser muy amplio. En Grusa nos dedicamos, vivimos, existimos para gestionar el residuo doméstico. Dicho esto, es cierto que las pymes muchas veces generan un residuo que se asimila al doméstico. Y de hecho en Huesca estamos recogiendo selectivamente en muchas empresas que están en los polígonos. Claro, como son empresas, tienen que pagar una tarifa por esa recogida, que podréis pensar que la tarifa es por justo lo que nos cuesta llegar con el camión, ¿no? Entonces, sí se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho no solo desde las pymes, sino desde cada individuo. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad en muchísimos aspectos, ¿no? Claro, yo puedo hablar del reciclaje, que es a lo que nos dedicamos, pero para mí hay 3 gestos en todo momento que son claves en toda la línea de generación del residuo, ¿no? El primer momento es la generación del residuo, o sea, el consumo, la compra, cómo hemos planteado la vida, cómo nos estamos comportando, ¿no? Antes decía Fermín que es importante el comportamiento social, porque de ahí estamos generando mucho residuo innecesario que si nuestros comportamientos cambiaran. Y déjame deciros una cosa, por ejemplo, los vasos que estamos poniendo o las botellas que estamos poniendo son residuo directamente. Cuando con una jarra de agua y un vaso de agua tenemos el agua encima de la mesa y no generamos ningún residuo, ¿no? Es este tipo de que no vemos, porque es que no lo vemos, si lo vamos interiorizando al final el volumen de residuo generado bajará. Ese es el primer momento clave, ¿no? Voy a comprar algo, ¿lo necesito verdaderamente? O al final va a provocar que tire otra cosa que todavía necesito, ¿no? El segundo momento es cuando voy a tirar algo a la basura. ¿Verdaderamente es un residuo o lo puedo reutilizar de otra manera? Eso es clave también, ¿no? Y en el proceso del reciclaje eso es fundamental, porque si esto lo tenemos en la cabeza, por ejemplo, muchos aparatos, aparatos eléctricos y electrodomésticos, que la semana pasada estuvimos pues, en el Congreso de RAES Nacional en Zaragoza, muchos aparatos no tienen por qué llegar a ser residuos, se pueden reparar. Entonces, muchas veces es solo la pereza de ir al taller o de buscar el taller, ¿sabes? Y se pueden volver a utilizar y también bajamos la generación del residuo. Y por último, el reciclaje, por supuesto, ¿no? Todo lo que va al contenedor verde, todo lo que va al contenedor típico de la basura de siempre, eso va directo al vertedero. Solo con el gesto de cada uno de nosotros, de tirar los envases a envases, el papel, el cartón al papel y cartón, la orgánica, súper importante, y llevar nuestros aparatos eléctricos y electrónicos al punto limpio, o los enseres, solo con eso vamos a bajar la cantidad de residuo que va al vertedero de manera dramática. Pero esto, podemos tener fondos Next Generation, podemos tener inversiones del ayuntamiento en contenedores. Grusa puede tener una flota extendida por todo el territorio para recoger selectivamente. Podemos poner muchísimos recursos, pero a mí me gustaría en este momento apelar a la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros tiene que tener muy interiorizado el momento en que estoy yo, no tú, yo,
generando ese residuo, el momento en el que estoy no reutilizándolo y el momento en el que estoy tirándolo, ¿dónde lo tiro? ¿Dónde lo vierto? ¿No? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer mucho. De hecho, es la clave. Sin todo ese poder hacer de cada uno, no importa lo que hagamos después. El primer paso es no generar el residuo, ¿no? Exactamente. Y después ya Eso es. viene todo lo demás. Ahondaremos después en eso, en la responsabilidad individual y en las acciones que podemos hacer cada uno. Pero continuando con el tema de las empresas, yo quería que Fermín también nos explicara un poco la importancia de las acciones de las empresas y esas alianzas que se están generando, cómo puede una empresa también trabajar con esa alianza y de alguna manera, porque muchas veces no es cuestión es cuestión a veces también de, bueno, qué pasos puedo seguir, empresas de mi sector. Esa alianza de alguna manera sirve para eso, para que las empresas sepan el camino a seguir. Sí, yo sí. Entiendo que los empresarios son los principales comprometidos, implicados y necesitados de sostenibilidad. Son los principales actores para ser sostenibles en su empresa. Son los que quieren minimizar costes, quieren minimizar emisiones, residuos, porque va en la gran mayoría, ¿no? en su forma de ser. Más allá de comportamientos individuales, creo que, no me cansaré, hay que reivindicar el papel de las empresas como agentes de la I+D. Hasta las pymes tienen que tener la capacidad de sentirse capaces de levantar la mano, a acudir a cámara o a las asociaciones que sea para preguntar dónde están las convocatorias de los PERTEs para poder acceder, para poder buscar asociaciones y alianzas en sus fondos, porque la I+D, la transformación de su modelo de negocio, es lo que les tiene que llevar a acelerar esos impactos, ¿no? De verdad que yo por formación soy informático y que en 2022 estemos con el kit digital, con lo que estamos, pues se me caen un poco los pies al suelo, pero bueno, el alma al suelo. Pero, las empresas, insisto, colaboración y profesionalización de las empresas en todos los sectores, eso es muy importante. Me preguntaba por las alianzas. Quiero destacar una declaración que se firmó este verano para la reducción de emisiones difusas, donde el Gobierno de Aragón montamos una mesa, un foro con más de una treintena de asociaciones empresariales, sindicales, ambientalistas, centros de conocimiento, etcétera, donde en base a los impactos estábamos actualizando nuestros propios compromisos de emisiones difusas para reducirlos en un 40% respecto a los datos de 2005 en vez del 26% de reducción que se decía en 2019. Estamos actualizando. Ahí las empresas de los distintos sectores reforzaban su voluntad, su necesidad de acometer medidas. En el sector de la movilidad, las empresas que tengan elementos de movilidad, pues decían, hay que apostar por modelos energéticos con menos emisiones, electrificación, la movilidad más sostenible y más segura. En los temas de edificaciones que todo el mundo trabaja, vamos a trabajar para como decíamos antes, reducir la huella de carbono. Temas de energías, hay que promover las comunidades energéticas, los barrios energéticos, la aparición de nuevos materiales como la biomasa, etcétera, que son más sostenibles. En algo tan importante como la agricultura, que en el tema de las emisiones difusas es fundamental, progresivamente ir eliminando los fertilizantes minerales por fertilizantes orgánicos, aprovechando esos residuos o esos subproductos como puede ser los purines, por ejemplo. Cada empresa, cada sector, cada subsector tienen las fórmulas y tienen el momento. No se les puede pedir los cambios normativos, las coherencias de políticas que se nos tiene que pedir a nosotros vamos para otras cosas, pero las empresas, vuelvo a decir, son los principales agentes de la sostenibilidad y no nos cansaremos de decirlo, que parece que muchas veces ha habido en el tema de lo verde o la sostenibilidad social o económica o ambiental que parecía que las empresas eran causantes de los problemas cuando realmente son los principales agentes del cambio en bien positivo. Hablabas de las emisiones difusas, del transporte. Grusa, Teresa, también tiene, quiero decir, al final la recogida se hace con camiones, además hemos hablado un poco de la acción de la ciudadanía, cómo se trabaja, digamos, desde Grusa también para mejorar los procesos.
Bueno, claro, en GRUSA tenemos dos ámbitos, ¿no? Uno como empresa y otro, pues, ayudar al ciudadano para que todo el proceso de reciclaje sea correcto, ¿no? Como empresa tenemos varias acciones en las que estamos trabajando para reducir la huella de carbono. Una de ellas, estamos colocando placas solares, por supuesto, para una eficiencia energética de la alimentación de la planta de selección de envases que tenemos aquí en Huesca, en Fornillos de Apiés. En el vertedero estamos desgasificando y llevando ese metano del vertedero a un motor que está de cogeneración, que está inyectando energía a la red actualmente, con lo cual esas emisiones de metano, que es lo medioambientalmente más dañino, las estamos reconduciendo y transformándolas en energía. Y por otro lado, estamos en un proyecto todavía muy incipiente para analizar otros combustibles para nuestros vehículos, de manera que seamos también, pues, medioambientalmente neutros. Adicionalmente, y algo que sí que estamos haciendo actualmente, es valorar muy bien hasta dónde llegan nuestros camiones, cómo es nuestro territorio. Pues, claro, nosotros vamos a recoger selectivamente hasta el último pueblo de la comarca de la Jacetania o Alto Gállego o la Hoya de Huesca, ¿no? En la ciudad de Huesca es relativamente fácil porque tienes todos los contenedores ubicados geográficamente en el mismo sitio, pero todo el resto del territorio es muy disperso. Entonces, tenemos en algunos pueblos, sobre todo la Jacetania, que están bastante alejados de nuestras bases, de las bases de trabajo me refiero, donde están los camiones, pues en lugar de ir a recoger la materia orgánica tenemos compostadoras comunitarias. También estamos favoreciendo las compostadoras domésticas en residencias que se lo pueden permitir, ¿no? En unifamiliares con jardín, que pueden tener su compostadora doméstica, pues nosotros vamos y ponemos la compostadora, enseñamos a utilizarla y además hacemos un seguimiento. O sea, no todo vale en la recogida selectiva, ¿no? Tiene que estar equilibrado y tienes que minimizar, por supuesto, la huella de carbono. ¿Y compensa ir con el camión a recoger residuos al pueblo más alejado? Bueno, se toman esas medidas, ¿no?, de compensación. Se toman esas medidas de compensación, sí, y luego al final es un poco un equilibrio en todo, ¿no? Porque ¿qué dicen los habitantes del pueblo más alejado de...? Yo también tengo derecho a reciclar. Sí, eso por supuesto. Claro. La pregunta era más por el tema de la huella de carbono que deja el camión cuando llega, que por el derecho del habitante, que por supuesto ya solo le faltaría tenerse que entonces tienes que llegar a un equilibrio o argumentar muy bien por qué no vas con el camión a recoger selectivamente, ¿no? En estos pueblos tan pequeñitos la generación de residuos separado, pues el volumen es muy pequeño. Eso es así. Aprovechan más, ¿no? Eso es cierto, la claro. cultura. Claro, es la típica cultura de pueblo que decimos, que se estira todo hasta el final de sus días, ¿no? Y si se me rompe un calcetín, pues lo coso, ¿no? Lo remiendo. O si se me rompe la batidora, la arreglo. Entonces sí que es verdad que en ese sentido parece que aprovechan más, están como más arraigados a la tierra. Y el tema del compostaje lo llevan haciendo toda la vida. Si es que en los pueblos antes no se tiraba nada, entonces en muchos sitios todavía existe afortunadamente esa conciencia, ¿no? Y tienen las gallinas y los cerdos que claro. no faltan ni hacer el compostaje. Claro. Bueno, yo pensando en ese camión de la basura que llega al último pueblo, pues también digamos que la Coca-Cola también llega al último rincón del planeta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se está trabajando también en el tema de la distribución para conseguir nosotros por nuestra parte en lo que estamos trabajando principalmente es en una optimización de rutas. Al final, con esa optimización logras reducir la huella de carbono porque, estas son cosas que han ocurrido. El subir un camión a un establecimiento y al día siguiente subir al establecimiento que está al lado. Pues bueno, todos estos temas evidentemente se trabaja en la optimización al máximo y luego nosotros a su vez estamos trabajando en una sustitución de la flota para pasarla a híbrida y eléctrica. De aquí a 2030 el 100% de nuestra flota será vehículos híbridos y eléctricos. Aparte también, luego ya en tema de fábricas, pues se está trabajando en líneas ferroviarias para optimizar consumos, etcétera, etcétera. ¿El Ayuntamiento de Huesca cómo se está trabajando en este sentido? Ojalá pudiera decir yo que en el 2030 toda la flota sería
híbrida o eléctrica, tuviéramos el presupuesto de la Coca-Cola. Para nosotros es fundamental empezar desde abajo y es la educación ambiental. Estamos trabajando muchísimo con los coles porque son el motor más fácil de entrar en las viviendas. Los niños son esponjas y lo absorben todo, ¿no? Y la implantación de reciclos para mejorar nuestros datos en el contenedor amarillo, hacerlo a través de los coles ha sido fantástico, ¿no? Un dato, desde que hemos hecho estos llamamientos a un consumo responsable del agua, hemos bajado 6.000 metros cúbicos diarios del consumo de la ciudad. Solo con lo que nos hemos autoimpuesto el ayuntamiento de no regar zonas verdes o de bajar el agua de la limpieza, no llegaríamos a esas cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que Huesca tiene una conciencia global que cuando se la despiertas, pues dices, pues como decía Teresa, ¿no? Tenemos un vaso y una botella aquí, pero porque nadie ha pensado, es el día a día. Si en el momento que nos lo digan, pues seguramente a la siguiente conferencia que hay aquí habrá una jarra de cristal con un vaso de cristal. O no lo sé, pero me mueve la cabeza. Yo espero que sí. Igual es PET reciclado. Seguramente. Vamos a decir que sí, seguro que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestro día a día tienes actos que tú no les das importancia ni piensas que estés haciendo algo mal, ¿no? Pues un vecino es el que me dio la idea de decir, pues desde que habéis dicho que no gastemos agua, yo cuando me ducho, el agua que corre hasta que sale caliente la recojo. Y la empleo para las flores o la empleo incluso para fregar. Un señor mayor dice, nunca lo hubiera hecho. Yo posiblemente nunca lo hubiera hecho y ya lo hago también en mi casa, ¿no? Yo creo que partimos de una base muy buena para que Huesca llegue a unos objetivos que nos tenemos que marcar por ahorros, por supuesto, el tema de la eficiencia energética que bueno, se nos va a comer el presupuesto, pero en definitiva por nuestro propio bienestar. Y ese bienestar que en una ciudad que estamos ahí con Vitoria pegándonos, la ciudad con más zonas verdes por habitante, eso es un lujo, el poder decir que vives en una ciudad así, ¿no? Y el tenerlo es por esa conciencia de toda la ciudad y debemos seguir trabajando en esa línea. ¿Hay un presupuesto, hay unas partidas dedicadas expresamente del Ayuntamiento de Huesca para actuar en este sentido? ¿O es de alguna manera un poco más transversal? Específica que digas partida, número tal, eficiencia o Agenda 2030, no la hay. Pero indirectamente yo creo que el mayor porcentaje de partidas de la ciudad va enfocada a, quiero decir, todas las partidas de medio ambiente van enfocadas a una calidad ambiental, a una infraestructura verde que va muy en comunio de lo que marca la Agenda 2030, ¿no? Hemos sido pioneros en la implantación de materiales como son los hormigones permeables, que hasta hace poquito solo estaban en Barcelona y en Huesca capital, ¿no? Bueno, pues unos materiales más acorde con la realidad actual, que cuando llueve, pues todo ese agua no va a la red de saneamiento, sino que regenera los acuíferos. Pues estoy pensando en el Parque San Martín o Pedro Sopena en el entorno del Colegio Santa Ana, ¿no? Servicios generales, idem de idem, o sea, nuestra apuesta y nuestro empecinamiento a eficiencia energética y sobre todo tema de toda la red del agua, ¿no? Todo el ciclo del agua, desde el agua en alta, las inversiones que hemos hecho en potabilizadoras, la de Apiés, la de Valdabra, toda la hipermeabilización del canal de la Almunia, que perdió un 60% del agua que venía por ese canal. Y se ha recuperado. Aún así el porcentaje de fuga todavía es muy alto, ¿no? Queda también mucho margen de Vadillo, que es nuestro principal abastecimiento, desde que hicimos este casi kilómetro que perdía muchísima, la verdad que la pérdida cero es imposible, ¿no? Como el CO2 cero, que es imposible, luego hablaremos de la compensación, pero hemos reducido muchísimo la pérdida de aguas. Siempre tienes averías, siempre tienes cementones, siempre tienes... Pero bueno, lo que me comentabas de las partidas, no hay una específica, pero desde urbanismo, pues cualquier obra ya va obviamente en la línea de las construcciones pues medioambientalmente sostenibles, ¿no? Con lo cual, indirectamente, pues prácticamente, si no todas, o digitalización, desde informática, tenemos un sistema pionero, el SIMU, que nosotros desde el teléfono móvil vemos si tenemos una pérdida de agua en un depósito, en una calle o en un punto de descompresión, ¿no? O sea, esas son inversiones que hay que tenerlas actualizadas y van en esa línea, ¿no? De trabajo.
Bueno, por lo que nos explicaba Unai, de alguna manera, pues ese intento de reducir la huella de carbono se aplica de alguna manera en todas las fases, ¿no? En la planta, en la distribución. ¿Es también un concepto transversal que se tiene en cuenta cuando se toman todo tipo de decisiones de negocio? Sí, sí, totalmente. O sea, al final, cuando hablamos de estos compromisos, lo que comentaba previamente del objetivo de ser neutros disculpa, en emisiones a 2040, esto al final hace que todas las decisiones que se toman en los diferentes departamentos tengan siempre este prisma o este objetivo en mente. Por lo tanto, alguien de procurement o de compras que va a comprar un vehículo tiene esto en mente, la parte de investigación en temas de aligeramiento de envases, que querramos o no, el 42% de nuestra huella de carbono proviene de los envases. Todos estos objetivos siempre hacen que transversalmente todos los departamentos trabajen para ese objetivo. O sea, vosotros también estáis trabajando expresamente, ¿no?, en mejorar los envases. ¿Y creéis que para una empresa es una ventaja competitiva el distinguirse por reducir la huella de carbono, por toda esta serie de medidas medioambientales? A ver, aquí ya entramos en temas un poco más filosóficos, ¿no? ¿Es una ventaja competitiva o es un autoconvencimiento? Yo creo que tiene un poco no voy a decir que tiene un poco de ambas. Al final es una frase muy manida y que todo el mundo la dice mucho, que es: el futuro o será sostenible o no será. O sea, a día de hoy o tenemos esto en mente o no existiremos. Básicamente esa es un poco la... ¿Y cree que el consumidor, cuando hace el gesto de la compra de la Coca-Cola, piensa en estas cosas? Quiero decir, que le resulta una marca más simpática por... según los estudios que hay de comportamiento del consumidor, sí se tiene en cuenta. No vamos a decir que sea el 100% de su decisión en base a eso, pero sí que se tiene en cuenta. Bueno, pues vamos a hablar ya también de consumidores, que yo creo que es bastante importante para la actividad de Grusa, ¿no? Sobre todo que la gente, qué gesto, porque a veces, bueno, pues eso, se nos olvida cuando estamos en casa, pensamos que total, da igual lo que yo haga, ¿no? Como somos tantos, pues un poco cuál es la importancia de esa acción individual. Y yo tengo curiosidad por saber qué es lo que hacemos mal aquí en Huesca, qué es lo que reciclamos peor o... Bueno, me gustaría decir que no hacemos nada mal, pero la verdad es que no reciclamos bien, ¿no? Como he dicho antes, deberíamos ser capaces de recoger separadamente el 50% de los residuos domésticos de casa y estamos en un 20%, no llegamos. Entonces, pues tenemos que hacer muchas cosas todavía. Y yo creo que lo he apuntado antes ya también. Podemos invertir, podemos trabajar, podemos recoger estupendamente, pero al final nosotros recogemos lo que el ciudadano echa en el contenedor. Por lo tanto, es fundamental que cada uno se responsabilice y ponga su residuo en el contenedor que le corresponde, ¿no? Es difícil decir, ahora mismo el gap más grande que tenemos es en materia orgánica sin duda ninguna, ¿no? Porque si el 40% de los residuos que van a vertedero son materia orgánica, eso significa que deberíamos ser capaces de recoger pues unas 20.000 toneladas al año, ¿no? En estos momentos estamos recogiendo, este año recogeremos 1.500, o sea, tenemos mucho recorrido. Yo creo que esto también es un poco por ignorancia, ¿no? Porque muchas veces está allí el contenedor marrón y no sabes muy bien para qué sirve. Entonces, nosotros sí que hacemos comunicación, colaborando con el Diario del Alto Aragón, intentamos promover todo el reciclaje, formar e informar y también haciendo acciones en el colegio, ¿no? Es muy interesante, yo creo también, porque muchas veces solo tenemos lo que tiramos al contenedor en la cabeza, ¿no? Pero creo que es muy interesante también el punto limpio, ¿no? Que a veces es como el gran desconocido, ¿no? El punto limpio, allí gestionamos todo el resto de los residuos, o sea, no los envases, el cartón, sino pilas, aparatos electrodomésticos, madera, en fin, todo el residuo que cada uno tiene en casa. Siempre será mejor llevarlo al punto limpio que tirarlo al contenedor donde va todo. Siempre, porque si nosotros lo recogemos de manera separada, luego lo podemos dar en unas condiciones apropiadas
a las empresas que se dedican a recuperar esos residuos para que puedan volver a introducirlos en la economía, ¿no? Por eso es la economía circular. Hay un término que hablábamos ayer, ¿verdad, Elena?, que se está extendiendo cada vez más y empieza a sonar cada vez más, y creo que es muy interesante, que es el término de minería urbana, ¿no? ¿Qué significa la minería urbana? Significa que nosotros en nuestros aparatos tenemos materias primas que además la tierra empieza a hacer falta de ellas y que podemos volver a introducir en el circuito económico como materia prima de nuevo. Si nosotros el aparato lo tiramos al contenedor, irá al vertedero. Si lo llevamos a un punto limpio, podremos sacar esas materias primas y volverlas a introducir haciendo esa labor de minería urbana. Me parece muy importante la pregunta que has hecho, y por complementar un poco la respuesta. El tema de la moda y de la ropa es especialmente importante. Creo que a nivel mundial es el tercer sector en efecto en las emisiones globales, por detrás de transporte y de alimentación, que es algo que todos necesitamos. Pues igual, la ropa todos necesitamos. Y no recuerdo ahora los datos, pero a nivel europeo creo que estábamos en un 3% de la ropa que compramos, solamente el 3% la reciclamos, donde hay unos problemas gravísimos de diseño que no están el poliéster ya va mezclado, fibras orgánicas plásticas, las cremalleras, los botones. Bueno, es una cosa que muchas veces se nos olvida y en las que estamos trabajando a nivel normativo, pero efectivamente hay que concienciar mucho a las personas, a los consumidores. Y siempre las nuevas generaciones hablamos de que los cambios hacia la sostenibilidad llevan tiempo y que el paradigma mental de los jóvenes o de nuestros abuelos es distinto a los que nos criamos en el capitalismo exacerbado de los años 90, que parecía que todo valía y venga a usar y tirar. Me parece que los jóvenes también, pero hay que recordar, no vayan tanto no voy a decir marcas, pero a compraros. Hay gente que se compra camisetas todas las semanas, que es de locos, y no va en la cultura aprovechemos la moda del territorio, aprovechemos la moda, que hay diseñadores, hay fábricas de proximidad que tienen unos productos excelentes, desde luego. Bueno, comentaba Teresa, ¿no? Las campañas que se están haciendo con el contenedor, por ejemplo, marrón. En la capital oscense se hizo recientemente una que es que iba pues por barrios, por parques, para acercar los contenedores. Casi falta llamar a la puerta, ¿no? Y enseñar llamamos a la puerta. Dentro de estas campañas, porque estas campañas se hacen sobre todo cuando abrimos un barrio nuevo con contenedores, están los puntos informativos en la calle, pero vamos domicilio por domicilio explicando en qué consiste, llevando el cubo, llevando la tarjeta, diciendo cómo se tiene que hacer. Y bueno, el alcance es el que es. Seguiremos insistiendo y seguiremos haciendo estas campañas, por supuesto, ¿no? Decía antes Roberto que Huesca es receptiva. ¿Cómo? Yo creo que es receptiva y los datos así lo dan. Fundamental lo que están hablando, educación y seguir dando un servicio. Por ejemplo, nosotros solo tenemos papeleras selectivas en el parque universidad. El resto de la ciudad son papeleras unitarias, con lo cual, que tú lo quieras hacer bien, si lo quieres la papelera, va todo junto, ¿no? Hay que seguir trabajando en poder darte esa posibilidad de que tengas papeleras selectivas y seguir trabajando en que emplees la papelera, ¿no? ¿Qué es una papelera? Elemento de mobiliario urbano en cuyo perímetro hay basura. Y es el día a día. Tenemos la papelera y tenemos las latas de Monster alrededor de la papelera. Hay que seguir trabajando. También la semana pasada yo creo que fue que me decían que hay muchas colillas de cigarrillo por el suelo, que es un problema, pero son fáciles de recoger. Es mucho peor los chicles. Estamos ahora en una campaña de quitar chicles por la vía pública, que es horroroso en según qué puntos, ¿no? Pero horroroso. Y Teresa lo puede corroborar. Entonces, es fundamental seguir en esa educación de que tienes unas herramientas que cuestan mucho dinero, no al ayuntamiento, a todos, porque en definitiva sale del bolsillo de todos, ¿no? Pues si tienes unas herramientas en la puerta de tu casa, ¿no? que como comentaba, del pueblo más lejano también quiere tener ese derecho, y a lo mejor por ver el esfuerzo que haces lo emplea aquí, que lo tenemos tan
a la mano, pues no lo hacemos como debiéramos por tenerlo tan a la mano. Pero hay que explicar que ese elemento lo tienes a la mano, pero que cuesta mucho dinero. Y que cuesta mucho dinero a todos. Y que nos puede costar más. Quiero decir, en cuanto a la nueva ley de residuos entre en vigor, la tasa que va a haber que pagar por tonelada que vaya al vertedero, pues es que en Huesca Capital igual estamos hablando de 800.000 euros al año. Pues esos 800.000 euros al año de algún lado van a tener que salir. ¿Sí o sí? Cuando es muchísimo más fácil en ese individual de tu casa evitar X kilos al cabo del año, que sumas por todas las viviendas, es mucho dinero. Y bueno, pues a lo mejor es lamentable, pero tienen que llegar estos puntos en los que desde Europa, te exigen, no lo haces bien, el que no lo haga bien, que vaya cotizando, ¿no? No lo sé, esperemos que con las medidas que se van tomando y con toda la evolución que hemos tenido, y sobre todo el quinto contenedor, que no será excusa, es que no lo tengo, es que para finales de año está en toda la ciudad, no hay excusa para no hacerlo bien, ¿no? Bueno, pues se han lanzado algunas ideas, algunos mensajes, y también hemos mencionado antes un ejemplo, y yo no quiero acabar sin conocerlo, que nos cuente Unai qué es lo que han hecho en Vilas del Turbón para ser un ejemplo y para ser pionero en 2021. Sí, bueno, como comentaba antes, en Vilas del Turbón lo que se hizo fue una serie de aislamientos térmicos para evitar la pérdida de calor, que queramos o no, en una localidad como Las Vilas, pues bueno, pues es importante todo lo que es el mantenimiento de temperatura, la adaptación de iluminación LED, como comentaba Roberto, también reduce considerablemente la factura eléctrica, y luego bueno, se hizo una instalación de una fuente de energía a base de pellets, que también son comprados localmente, que queramos o no, pues siempre reducimos esas huellas de carbono, ¿no? Y bueno, mediante la optimización de la producción, pues esa reducción de porcentaje de CO2 por litro producido, pues todo esto es lo que ha hecho que el número exacto, creo que eran 82 toneladas de CO2 emitidos por la actividad de la planta durante todo el año, que si lo comparamos, un vuelo de un avión comercial emite más CO2 que lo que es nuestra planta de Vilas del Turbón en todo un año. Y hablamos de un vuelo, ¿no? O sea, hablamos de si no me equivoco, era un Madrid-Dublín o algún estilo así, o sea, no tengo exactamente el dato, pero bueno, eso, o sea, un avión emite más CO2 que lo que es la producción de nuestra planta. Bueno, perdónate, Elena, por hacer una última cosa que quería comentar, que además al hilo de todo lo que hablábamos de reducción de residuos, yo quería poner en valor también la labor que hace un sector como la hostelería. Es un sector que trabaja con envases retornables, no en su totalidad, pero sí hablamos de más de un 25% de los envases que utiliza la hostelería son retornables. Y queramos o no, eso es un residuo evitado, es un producto que vuelve a fábrica, pues, es un envase que vuelve a fábrica, se limpia y se vuelve a utilizar hasta 25 veces. Pero bueno, pues estas cosas creo que son importantes. Yo precisamente te iba a preguntar por eso, porque al inicio habías hecho alusión a ese plan que tenéis de alguna manera para trabajar con la hostelería, ¿no? Sí. Entiendo que será en este sentido de los envases, no sé cuál es un poco el proyecto. Sí, a ver, Hostelería por el Clima es un proyecto que pertenece a CODES, realmente, pero que nosotros impulsamos junto con ellos, y lo que busca es descarbonizar la hostelería. ¿Cómo se hace? Básicamente es a través de consejos para que los hosteleros en su actividad reduzcan su huella de carbono. A veces hablamos de cosas que son de costumbre, cosas como dejar una televisión con el stand-by puesto, pues genera un 10% de su consumo eléctrico anual proviene del stand-by. Bueno, pues si cogemos y la apagamos físicamente o la desenchufamos, eso lo reduce. Hay muchas cosas que son de costumbre. Tapar una olla cuando está cociendo también reduce muchísimo la energía necesaria para cocer. Bueno, pues son esas pequeñas cosas, ponerlas ante un hostelero, ante un profesional que está diciendo, bueno, yo hago esto, sí, hago esto. Ostras, si no tapo las ollas, pues mira, voy a hacer que mi equipo tape las ollas de tal manera que reduzcamos los consumos energéticos y por lo tanto la huella.
Digamos que estáis trabajando de alguna manera dentro de vuestra producción de manera transversal, y además con todos esos sectores con los que trabajáis, la distribución, la hostelería, estáis intentando también implementar todas esas medidas y que llegue, digamos, pues eso, desde que se produce la Coca-Cola hasta que llega al último pueblo, ¿no? Eso es. Y tengo otra curiosidad, porque he visto por ahí que también vais a trabajar también en los ingredientes, ¿no?, de vuestros productos. Sí, efectivamente. A ver, uno de nuestros objetivos es que el 100% de los productos que nosotros compramos para producir nuestras bebidas y nuestros refrescos provengan de fuentes sostenibles. Al final esto implica agricultura sostenible. Por ejemplo, nosotros somos el mayor comprador de naranjas en España, cosa que puede parecer una locura, pero somos la empresa que más kilos de naranja compra en España. ¿Y eso? Porque también nuestros productos llevan zumo de naranja. Entonces, bueno, no nos vas a desvelar la receta, no, pero algo... No, porque no la conozco, básicamente. Pero bueno, entonces, si al final esos productos que nosotros estamos comprando se han generado de forma sostenible, estamos reduciendo esta medida. ¿Cambiará el sabor de la Coca-Cola? No. Vale. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con la mesa redonda, pero sí que quería de alguna manera que cada uno de los intervinientes pues lanzara ese mensaje final de, pues eso, hemos lanzado medidas, ideas de qué hace falta, de cómo tenemos que seguir avanzando. Bueno, yo insisto en el mensaje en positivo, que se están haciendo las cosas bien, que en los últimos 30 años se están reduciendo relativamente las emisiones en todos los sectores. Si vemos los datos de 2019 es menor que el promedio de los últimos 30 años, cuando hay mucha más actividad económica, ¿no? En general se está haciendo bien, pero tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más en alianzas, y he hablado de la Alianza para la Agenda 2030 o la Declaración de Emisiones Difusas. Se me ha olvidado mencionar que Aragón es una de las primeras 100 regiones elegidas por Europa para la misión de adaptación al cambio climático, porque estamos trabajando con la Comisión Europea, igual que trabajamos con las entidades locales para hacer de interfaz y para trabajar esos criterios. Y nada más, insistir en la necesidad de que todos hagamos la parte que nos corresponde, sabiendo que lo que hacemos es pequeñito comparado con el problema global, pero eso no nos tiene que bloquear ni decir, oye, pues que lo haga el otro que tiene más capacidad, como se ha dicho aquí, o la planta X o el pueblo Y, que trabajen en la forma que podamos, igual que la administración autonómica que nos corresponde, ¿no? Así que eduquemos, formemos, comuniquémoslo, y seguro que poco a poco va calando. Veamos. Muchísimas gracias, Fermín, Teresa. Bueno, yo es que estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Fermín y en global poco más se puede añadir, ¿no? Pero si me dejáis insistir en esa responsabilidad individual, pues me gustaría hacerlo, porque al final, bueno, la suma de cada gesto va a hacer que entre todos consigamos cambiar ese paradigma por el que nos estamos rigiendo y nos estamos comportando, ¿no? Y es fundamental. Es que es la clave, es que es la conciencia de cada uno para que al final la conciencia colectiva vaya en esa dirección, para mí es la clave. Muchísimas gracias, Unai. Bueno, yo suscribo totalmente tanto lo que ha dicho Fermín como Teresa, y poner en valor, y hablando de ODS, el ODS 17, que es las alianzas. Al final estas cosas no se hacen solas, o actuamos las empresas, las entidades públicas y luego el ciudadano en general de forma conjunta. O sea, actuando los tres de forma conjunta es como se consiguen los objetivos. Al final, si cada uno hacemos nuestra guerra por nuestro lado, pues no lo lograremos. Entonces, al final poner en valor esas alianzas. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Por último. Bueno, yo qué te digo, cayendo en la subjetividad, podríamos decir, ¿no? Somos todos de aquí, vivimos en una ciudad maravillosa, pero si vamos más allá de esa subjetividad de los que somos de aquí, ¿no? Nos acaban de dar la 4ª bandera verde al Parque Universidad, la Green Flag, 4 años consecutivos. Hemos sido premio Aragón Medio Ambiente 2022, nos dieron el premio al desarrollo local de la biodiversidad en la FEM en Madrid.
X años consecutivos premio Pajaritas Azules por el reciclado selectivo del cartón. Creo que es algo más que subjetividad decir que vivimos en una ciudad maravillosa. Y lo es, y lo hacemos todos, y podemos hacerla todavía más maravillosa. Y de ahí esa conciencia colectiva que nace de la individual de cada uno para seguir trabajando por y para nuestra ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que el mensaje ha quedado muy claro, que al final, bueno, pues es a partir de ese gesto individual es como se consigue el cambio, ¿no? Es como se propicia ese cambio necesario para conseguir el reto de la Unión Europea para 2050, que es ser neutra en términos climáticos. No es fácil, pero tenemos todos la herramienta. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a todos los ponentes.